Bueno, buenas noches de nuevo. Sí, es cierto, el pastor dijo que la última vez de estar con ustedes fue en... ¿Alguien se acuerda en qué año fue el Congreso de Alabanza? 2000, hace 2 años, ¿no? Bueno, sí, fuimos invitados, el pastor Rubalcabez y yo, y siempre es un privilegio de compartir la palabra de Dios. Y gracias también por su amabilidad. Varios de ustedes al llegar, cuando llegué con el pastor, me saludaban con amabilidad. Muchas gracias. Bueno, vamos a aprender juntos hoy, si quieren abrir sus Biblias, en 2 de Crónicas, capítulo 29. Yo quisiera compartir un mensaje acerca de uno de los reyes en el Antiguo Testamento, el rey Ezequías, que como nosotros podemos ver en la vida de él, cosas buenas y lamentablemente cosas no muy buenas, pero yo creo que podemos aprender de todos, ¿o no? ¿No podemos aprender de todos, hermanos? Sí, entonces, en la vida nosotros tenemos personas, en la vida aquí, en las personas a nuestro alrededor, nosotros mismos, también en la Biblia nosotros vemos personas que a veces tienen cosas buenas y nosotros vemos también personas que quizás usted dice, esa es una persona mala, pero yo creo que en la palabra de Dios vemos muchos ejemplos buenos y ejemplos malos. Y la Biblia nos dice que debemos imitar lo bueno y también aprender de no hacer al ver cosas que de verdad no son cosas buenas, que sean actitudes, que sean hechos, y debemos aprender de lo bueno y lo malo. Entonces vamos a ver en la vida de este rey. Seguro en la primera media hora de la prédica usted va a decir, wow, él era un excelente ejemplo, un buscador de Dios, pero lamentablemente vamos cerca del final de la prédica, cosas no tan buenas. Entonces espero que podamos aprender todos de este rey. En 2 Crónicas 29, verso 1, si quieren leer conmigo, dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Dios lo levantó en un tiempo que el pueblo de Dios necesitaba una reforma, un cambio, porque su papá, que era el rey anterior, no hizo buen trabajo. Nosotros vemos que su papá, que se llamaba Acaz, que la Biblia dice que él cerró la casa de Jehová, y además que la Biblia dice que no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Si usted quiere ver lo que la Biblia dice de su papá, dice 2 de Crónicas 28, verso 1, que dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Entonces era un hombre que nosotros vemos que
quemó incienso y era un hombre que no hizo lo recto, hizo imágenes, cosas que no agradaba a Dios. A veces usted y yo podemos ver personas en autoridad y nosotros decimos, ese no es justo. ¿Cómo llegó a ser presidente de ese lugar? ¿Cómo llegó a ser pastor? ¿Cómo llegó a ser el director? ¿Cómo llegó a ser? Nos toca a nosotros simplemente seguir al Señor y tener nuestros ojos puestos en Jesús, ¿o no? Y veamos otra cosa que la Biblia dice en 2 Crónicas 28, 24. Hablando del rey Acaz, que él en vez de mejorar en su vida, él estaba, pues vemos que él cerró la casa de Dios. Dice, además de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. O sea, cerró las puertas de la casa de Dios, destruyendo los utensilios. Y ya comenzó de qué, decir, pues vamos a quemar incienso a los dioses ajenos. Y 27 dice, y durmió Acaz con sus padres y los sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y reinó en su lugar. ¿Quién reinó en su lugar? Y ahí entra Ezequías. ¿Sabe por qué leí esos versículos de su papá? Para animar a usted y animar a mí, que podemos ser diferentes. Quizás en el caso suyo, no sé cómo sea el caso suyo, pero el caso mío, yo nací en Canadá, no nací en un lugar cristiano, mi papá no temía a Dios, mis papás no me hablaron de Cristo, no me abrían la Biblia, no me enseñaban la palabra de Dios. Pero cuando Cristo le llega, puede ser diferente en el nombre de Jesús. No tome usted pretexto diciendo, mi papá pues no era cristiano y mi abuelo tampoco y mis tíos todos ellos son borrachos y malhechores. Entonces, ¿qué esperanza tengo yo? Pues yo creo que yo seré igual como ellos. Entonces, no voy a perder mi tiempo tratando de ser diferente. No pienses así. Nosotros podemos ser diferentes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Porque la Biblia dice que en Cristo somos nuevas, ¿qué, hermanos? Entonces Cristo puede hacer a usted una persona nueva. Cristo puede comenzar con usted de forjar un linaje que honra a Dios. ¿Lo cree usted? Debemos sacar esperanza de esta parte de esta historia. Porque Ezequías no tenía un buen ejemplo de papá. Entonces usted no debe pensar, mi papá, mis abuelos no conocían a Dios, eran súper idólatras, no querían nada con Cristo, pero usted puede ser diferente. El cambio puede comenzar con usted en su linaje, amén. Pues nosotros vemos, según la palabra, Ezequías era diferente. Vea lo que dice segundo de Crónicas, ¿no? Que Ezequías comenzó a reinar a los 25 años y reinó 29 años. Y vemos que él hizo lo recto en verso 2. Entonces la Biblia dice que su papá no anduvo haciendo cosas con rectitud, pero él sí. Usted puede ser diferente. Aunque usted haya tenido un mal ejemplo, usted puede ser diferente. ¿Lo cree usted? Yo creo que usted puede ser diferente. La Biblia nos enseña, ¿no? La Biblia dice que Ezequías, imagínese, 25 años y ya estaba reinando.
Imagínense si Ezequías, nosotros vemos que Ezequías comenzó a reinar, era joven, pero no era adolescente. Sin embargo, la Biblia nos habla de otros reyes más jóvenes que él, cuando ellos servían a Dios. Había un rey en la Biblia que tenía 6 años, Josías tenía 8 años. Había otro rey que cuando comenzó a reinar a los 16 años, había otro rey que comenzó a reinar a los 20 años. Nosotros vemos que Dios no tiene problema con tu edad. Dios no tiene problema con la juventud. Por eso la Biblia nos instruye que no debemos menospreciar a los jóvenes. Jóvenes, quiero animarles. Ustedes están en una edad buena para servir al Señor. Vamos, jóvenes, sirven al Señor. Jóvenes perdieron una gran oportunidad para gritar amén. Era su momento. Vamos a retroceder el cinto un ratito. Jóvenes, ustedes están en una excelente edad para servir al Señor. Me da gusto de ver los jóvenes, de ver esta plataforma llena de jóvenes adorando y sirviendo al Señor. Dios es pro joven. Lee la Biblia. ¿Cuántas historias vemos en la Biblia? Vemos que Dios usaba a los jóvenes. ¿No? La reina Esther, los discípulos, el rey David, los reyes, y la lista sigue. Usted como papá, usted debe apoyar a sus jóvenes. Al ver un deseo en ellos de querer venir a la iglesia, de querer servir al Señor, anímalos. Anímalos a servir al Señor. Hay padres que les gustaría que sus hijos quisieran venir. Si usted ve un momento, Dios está tocando a sus jóvenes, dele gloria a Dios, dele gracias a Dios, apóyeles, anímales, porque Dios quiere usar a los jóvenes. Y los jóvenes ofrecen un gran potencial en una iglesia. La Biblia dice en Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Los jóvenes tienen mucha fuerza para ofrecer en la vida, ofrecer en una congregación. Tienen más pilas, a veces más ideas, más creatividad, más energía que nosotros que ya no somos tan jóvenes. Pero se necesita la fuerza juvenil. Y si la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y también la Biblia habla acerca de que es bueno que los jóvenes estén bajo el yugo de Jesucristo en su juventud. Vean lo que dice en Lamentaciones 3:27, por favor. En Lamentaciones 3:27 dice: bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Pues Jesucristo nos invita que nosotros podamos tomar su yugo. Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Esos jóvenes, Jesucristo les invita a ustedes que ustedes pueden tomar el yugo de Jesucristo, aprender de Él y servirle. ¿Cuántos jóvenes quieren servir al Señor Jesucristo aquí? ¿Hay jóvenes que quieren servir al Señor? Ánimo, jóvenes. Yo quiero animarles que ustedes pueden ser como este rey y decir: Señor, yo te quiero servir. Y la Biblia dice: reinó 29 años. 29. No dice que reinó un año y luego tiró la toalla diciendo: no, hombre, es mucho trabajo. Y veo que algunos no están de acuerdo que yo sea el rey. No, ya me voy. Voy a trabajar pelando camarones ahí en la costa en Cancún. No, él aguantó. Imagínense, 29 años en un lugar. Esa parte de la prédica les quiero compartir la importancia de ser constantes. La Biblia dice en 1 Corintios 15:58 que nosotros debemos estar firmes y constantes. ¿Firmes y qué, hermanos? Y constantes.
A veces nosotros no somos constantes en algo y vemos que de repente no hay fruto, no hay éxito. Les voy a compartir algo personal, porque yo tengo, bueno, yo nací en Canadá, mis padres nacieron en Canadá, mis primos, mis tíos, pero nuestro abuelo se vino de la China. Entonces, él hablaba, creo que mandarín, mis tíos, mis padres, pero yo no, tampoco mis primos. Qué flojera, ¿no? Tenemos el apellido chino, tenemos cara china, y cuando un chino se nos acerca, y nosotros decimos, ¿what? Y un día se me ocurrió pensando, quiero hablar chino. Y dices, mamá, ¿me puedes enseñar cómo hablar chino? Y ella dice, no, hijo, yo creo que no tienes la paciencia para aprender. Porque yo ya quería aprender, como ya, si hubiera empezado quizás a los 2 años, sí. Pero ella pensaba, no vas a aguantar. Entonces, bueno, mamá, si no me va a ayudar, voy a buscar un chinito por ahí. Y entonces yo siempre iba a una tienda y veía que la mujer que me atendía era china, pero una china auténtica. Cuando digo una china auténtica es porque ella era de allá y hablaba chino. Entonces, usted es de la China. Y me daba cuenta porque no hablaba inglés como canadiense. Entonces, oiga, ¿usted podría enseñarme cómo hablar chino? Entonces me miraba como, Le decía, pues comencemos con unas palabras. Entonces ella me dice, está bien. Entonces con un papel ella me escribió 5 palabras en chino. Entonces, que cuando tú vuelvas, te voy a preguntar, a ver, vamos a hacer un mini test para ver si aprendiste. ¿Qué crees? Ni siquiera pude hacer 5 palabras, hermanos. No hubo constancia. Duré 3 semanas de mis clases de chino. Nada de chino. Cara de chino, apellido chino, nada más. Todo está en chino. Si tú no eres constante en algo, es muy difícil que seas exitoso en esa cosa. Hay una jovencita en la congregación, ya llegó a estudiar 10 años, ya es doctora, pero porque ella quiere una especialidad, persevera. 10 años estudiando, más que 10 años. Perseverante ella me cuenta, no, pastor, los horarios son horribles. A veces estoy en el hospital y no duermo, a veces 36 horas, y luego el ambiente, a veces la gente, los otros doctores. No, hombre, mis razones para tirar la toalla, pero ella persevera, es constante. Seamos constantes en las cosas de Dios sobre todo, ¿sí o no? La Biblia dice que Enoc sirvió al Señor por 300 años. Caminó con Dios 300 años. A veces hay personas que duran unos meses, algunos 1 año, pero no hay constancia. Entonces, si no eres constante, es difícil que tú seas productivo, que seas fructífero. Imagínese si usted tuviera una planta y cada 3 semanas usted está cambiando el lugar de la planta. En vez de ser constante en un lugar, muy difícil que pueda echar raíces y producir como debería. Seamos constantes en el Señor, amén. Y Enoc, buen ejemplo, caminó con el Señor 300 años. El Señor Jesucristo perseveró hasta decir consumado es. El apóstol Pablo, él dijo en el final de su vida, he acabado la ¿qué? Constancia. Pablo terminó su carrera. Yo quiero animar a todos que también que podamos, me incluyo, podamos tener esa constancia en nuestra vida.
Y otro punto yo quiero ver en verso 2, que la Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo lo recto, me llama la atención, la Biblia dice en verso 2, hizo lo recto ante los ojos de ¿quién, hermanos? Hay personas que a veces hacen lo recto ante los ojos de los hombres, pero delante de Dios son otra cosa o hacen otra cosa. Dios quiere que tú y yo podamos vivir para agradarle a Él, aunque nadie esté viéndonos. Que hagamos las cosas correctamente, aunque no haya cámara, aunque nadie nos vea. Nosotros debemos vivir para Dios y no hacer las cosas para agradar al jefe, para agradar al supervisor. Nosotros debemos vivir para agradar al Señor primero, amén. Y Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Eso es lo que debemos de hacer. Y no simplemente hacer las cosas bien, porque mi hermano mayor en Canadá, cuando él se convirtió, hubo de verdad una conversión de verdad en su vida. Y se notaba en su forma de trabajar. Mi hermano era un cocinero en una pizzería en Canadá. Y todos los otros cocineros, pues eran mundanos, no eran cristianos. Y así vivían. El restaurante tenía comida y cerveza. Y cuando el jefe estaba afuera haciendo sus quehaceres como jefe, los cocineros no trabajaban, ellos tomaban, ellos se hacían pizzas, o sea, robaban de la pizzería. Pero de repente ellos vieron que mi hermano era diferente. Ellos vieron que mi hermano David trabajaba en la misma forma cuando el jefe estaba o cuando no estaba. Por ejemplo, si el jefe se iba, mi hermano seguía limpiando, mi hermano seguía trapeando. Y un día preguntar a mi hermano, oye, vemos que se va el jefe y tú sigues trabajando, ¿qué traes? Y le abrió la puerta para predicarles de Jesucristo. Porque el hermano ya entendía que vivía para el Señor. Y nosotros debemos hacer las cosas para Dios siempre. Debemos hacer lo recto. No solo para que el jefe diga, estás haciendo bien. No, más importante, debemos vivir agradablemente a Dios, ¿o no, hermanos? Porque dice en 1 de Crónicas 29, 17, que algo que agrada a nuestro Dios es la rectitud. Si vemos que algo agrada a Dios, debemos proponer de hacer esa cosa. Debemos proponer de tener esa cualidad en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren agradar a Dios aquí? ¿Qué dice en 1 Crónicas 29, 17? ¿Qué agrada al Señor? Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud, ¿qué dice? Te agrada. Nosotros debemos hacer las cosas para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Espero que usted haga las cosas justamente, correctamente. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Mi amigo, que era secretario de una organización, me dijo que un día cuando entró al banco y tuvo que sacar 30 mil pesos para un movimiento en la organización, pero mi amigo es cristiano, pero por tener tanta prisa no tenía tiempo de contar bien. Se salió rápido y luego creo que cuando llegó a su casa contó de nuevo la cantidad. 1, 2, 3, 4, 10, 30, 31, 32, 30. La cajera le dio 35,000. ¿Y cuál era la reacción de mi amigo? Gracias, Señor, me viene bien. Mi amigo es un hombre recto, es un hombre temeroso de Dios, lo conozco por años. Agarró el dinero, con el ticket buscó la misma chica en el banco, dijo, señorita,
¿Se acuerda de mí? Usted me dio 35,000. El ticket dice 30. Tenga. Y ella se quedó sorprendida y le dijo a mi amigo: eso es increíble lo que usted hace hoy. Nadie hace esto hoy. Hagámoslo recto ante los ojos de Dios. Amén. Hágalo. Seamos esas personas. Hasta sorprender a las personas, que ellos pueden ver la rectitud en su vida. Jóvenes, que ustedes sean así en la escuela. Aunque los otros amigos de ustedes estén haciendo trampa en los exámenes, que ellos vean que tú no. Y dicen: oye, el profe ya se fue al baño. Yo más o menos calculo que él demora como 3, 4 minutos. Te paso, porque veo que estás trabado. ¿En qué número? Y tú dices: no, no quiero. ¿Por qué no? El profe no está. Y porque tú haces lo correcto, lo recto ante los ojos de Dios. Y la Biblia dice que Dios no quita el bien de los que andan en integridad. ¿Cuántos quisieran tener el bien de Dios en su vida? Caminemos en rectitud, amén. Entonces eso es algo bueno de él. Otra cosa buena se ve en verso 3, en 2 de Crónicas 29, verso 3. Dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Él era un hombre que hizo todo lo contrario de lo que su papá hizo. Vuelvo a repetir: si usted viene de un hogar, si usted tiene papás, abuelos que no sirven a Dios, usted no tiene que seguir sus pisadas. Usted no debe aceptar un destino que no sea de Dios. Porque usted podría pensar humanamente: pues así era mi abuelo, así es mi papá, así son mis tíos, entonces yo voy a terminar como ellos. Nosotros vemos que él hizo todo lo contrario. Había visto que su papá cerró la casa de Dios. Imagínese un pastor de repente cerrando las puertas de una iglesia y destruyendo todos los instrumentos, diciendo: no va a haber culto, no va a haber adoración al Señor. Eso es lo que hizo su papá. Pero él dijo: no, yo voy a hacer lo contrario. Primer mes de su reinado, primer año de su reinado. ¿Y qué hizo él, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo él? Eso habla de prioridad. Todavía estamos en el mes de enero. ¿Cómo está comenzando su año? ¿Es Dios su prioridad? ¿Está poniendo usted al Señor en el primer lugar, como él, como Ezequías? Primer mes, primer año, tú primero, Señor. En vez de: bueno, ya soy el rey, pues la casa de Dios está cerrada, todo está destruido, hay imágenes por todos lados, hay mucha inmundicia en la casa de Jehová. Veremos quizás en 3, 4 años, pero primero lo mío, porque ya soy rey. Voy a construir una mansión para mí, porque yo soy rey. Voy a hacer la casa más grande en la colonia. No, él puso primero las cosas de Dios. ¿Cuántos creen que el Señor se lo merece en primer lugar en nuestras vidas? Hágalo. Estamos en enero todavía. En el primer mes de 2026, pongamos al Señor en primer lugar en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Hagámoslo, hermano. El Señor en primer lugar. No hagamos el error del pueblo de Dios en el libro de Ageo, que cuando ellos estaban tan
enfocados en lo suyo, de edificar sus casas, que ellos no pusieron prioridad en las cosas de Dios. Dice en Ageo capítulo 1, verso 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Por qué? Porque ellos no estaban edificando la casa de Dios cuando deberían haber estado edificando la casa de Dios, pero ellos estaban enfocando en lo suyo. Porque el Señor dijo en verso 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Primero Dios, siempre. Las cosas de Dios. Hay muchos cristianos que hacen esto. Están tan enfocados en lo suyo. Mis proyectos, mi carrera, mi trabajo. Tengo que ganar más lana. Tenemos que comprar una segunda casa. No digo que el progreso sea malo, pero mientras que Dios sea la prioridad, ¿o no, hermanos? Y que tus caminos sean los caminos de Dios. Porque a veces nosotros hacemos proyectos, sí, pero proyectos sin consultar al Señor. Este pueblo, ellos estaban trabajando en lo suyo, en sus casas, y Dios dice, ¿y la casa mía? Espero que nosotros no seamos así. Hay un hermano que venía a la iglesia que me dijo, pastor, ya casi no voy a poder venir, porque ya tengo tanto trabajo y agarré otro trabajo y ya no lo vimos más. Qué triste. Tanto trabajo, tanto afán, pero dejaba lo más importante. Debemos buscar primeramente el reino de Dios, ¿sí o no, hermanos? Pablo escribió, porque todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús. Muchos hoy en día buscan lo suyo propio, pero no buscan las cosas de Cristo Jesús. Quiero animar a todos aquí, y me incluyo, que busquemos primeramente las cosas del Señor. Amén. Que busquemos el reino de Dios y no el reino mío. Que pongamos en prioridad las cosas de Dios, las casas de Dios y luego las cosas mías. Hay personas que a veces invierten tanto en las vidas de ellos, en la casa de ellos y casi nada en la casa de Dios. Ni un día de servicio, se congregan una vez al mes, en el tiempo de ofrenda. Tengo 10 centavos, 10 pesos, y eso es todo lo que lo dan en un mes. Pero ¿cuánto gastan ellos en sus casas? No, hombre, cada rato están renovando los pisos, la cocina, las cortinas. Ya, mi amor, ya tenemos que cambiar el living. ¿Por qué? Hicimos la renovación hace 2 años. Sí, pero ya no me gusta el color. Igual, otro 10, 20, 30 mil pesos. Mira, no me malentiendan, no estoy diciendo que sea malo hacer renovaciones y tener su casa bonita, pero estoy hablando de prioridad. ¿Cuántos están entendiendo? No se vayan de aquí diciendo, ay, pastor, ¿por qué usted le invitó a él? Está diciendo que ya no puede. Estamos en la mitad de renovar. Ya voy a dejar el cuarto, ¿qué? ¿Medio azul y medio blanco, qué? No estoy diciendo esto. Pero cada uno sabrá si tiene a Dios como prioridad o no.
Entonces eso se lo voy a dejar entre usted y Dios. Pero nosotros vemos que en el corazón de Ezequías, primer año, primer mes, abrió las puertas de casa de Jehová. Vamos a volver a adorar a Dios y vamos a reparar todo lo destruido y quebrantado en la casa de Dios. Esa debe de ser la actitud de un discípulo de Cristo. Usted y yo debemos tener un corazón, una pasión para ver la casa de Dios en el estado como Dios se lo merece. En todo sentido, la adoración, el servicio, la unidad, la oración, la predicación, las instalaciones. Debemos de tener un corazón para que todo esté bien y que Dios sea glorificado y que Dios sea la prioridad de mi vida, ¿sí o no, hermanos? Y ese es el corazón de este rey. Y luego llamó a los que servían, los sacerdotes y levitas, y comenzó a reunir a ellos. Y les dijo: vamos a sacar todo lo que no agrada a Dios del santuario afuera. Él comenzó con los servidores. Supongo que usted está aquí y creo que muchos de ustedes deben de ser servidores aquí en esta iglesia. Si queremos servir a Dios, pues debemos comenzar con el examinar a nosotros mismos. En vez de, qué flojera, que todo el pueblo de Dios, ellos están en idolatría. Pero comenzó con los servidores. Servidores, vengan, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. ¡Qué feo! Le volvieron las espaldas. En vez de seguir buscando al Señor, ya no buscaban a Dios. Apartaron sus rostros del tabernáculo, ya no habitaban. A veces un cristiano puede decir: yo no quiero congregarme, pero estoy bien, no te preocupes. ¿De verdad? Cuando la Biblia dice no dejar de congregarse, es un mal síntoma, aunque sea muy espiritual, aunque diga yo oro en mi casa. La Biblia dice: apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le dejaron a Dios y le volvieron las espaldas. Imagínense, le volvieron las espaldas al Creador, al que es bueno, al que es misericordioso. Nunca debemos dejar a Dios. Ese sería el error de errores, dejar a Él que nos dio la vida. Que el Señor nos guarde. Amén, iglesia. Le dejaron las espaldas, la Biblia dice. Vea lo que dice en verso 7. Por tanto, aún cerraron las puertas del pórtico. Ya no se congregaban, ya no llegaban, ya no adoraban. Cerraron las puertas. Clausurado. Imagínense. Si el pastor cerrara, usted llegara el domingo: qué bueno, vamos a adorar a Dios y a ver si vamos a cantar este canto nuevo que hemos estado cantando, y ustedes llegan clausurado. ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? Wow. Nunca debemos, con nuestras actitudes, con el mal testimonio, repelar a la gente de llegar a la casa de Dios. Hay personas a veces que no llegan a nuestros templos porque ellos ven personas hipócritas. No digo que sea excusa, porque aún viendo gente así, ellos podrían llegar, ¿no? Pero lamentablemente hay personas que son piedra de tropiezo. Dicen que es cristiano, está en su trabajo, pero todos ven que es un mundano. Entonces, en vez de atraer a la gente a la casa de Dios, repela. Nosotros siempre debemos, por nuestro buen testimonio, debemos de ser personas que podamos atraer a la gente por buen testimonio. Pero ellos cerraron las puertas del pórtico y la Biblia dice: apagaron sus lámparas. ¿Apagaron sus qué, hermanos? Lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Ya no hubo palabra de Dios.
¿Usted cree que hay iglesias, dicen que son iglesias, que muchas de sus predicaciones, enseñanzas, ya no tienen el contenido de este libro? Tienen más rollos del mundo, pensamientos, filosofías humanas que la Biblia. No, hombre, aquí apagaron las lámparas. Nosotros debemos tener las lámparas prendidas siempre, ¿sí o no? Siempre debe haber palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios debe tener preeminencia en nuestras vidas, en la iglesia, en nuestro hacer, en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia dice en Salmo 138, verso 2, que la palabra de Dios debe estar encima de todo. Dice en Salmo 138, verso 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra, ¿qué dice? ¿Sobre qué? Todas las cosas. Sobre todas las cosas de la Biblia, ¿no? Pero nuestra tradición es así, así, así. Pero si no va de acuerdo con la palabra de Dios, la palabra de Dios debe de tener preeminencia, ¿sí o no? Pues yo no estoy de acuerdo, porque antes el pastor que estaba, él decía que era malo de aplaudir. A ver, ¿qué dice la palabra? Y siempre debemos tener la palabra regiendo nuestras vidas y nuestra conducta, nuestro servicio, nuestras prácticas. Se apagaron las lámparas, ya no se congregaban. Y la Biblia dice, no quemaron incienso. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? En Salmo 141, verso 2, vamos a ver la aplicación. No quemaron incienso. La aplicación es cristianos que dejen de orar. Porque ¿qué dice Salmo 141, verso 2? Sube mi oración delante de ti como el ¿qué? Qué grave condición de la casa de Dios. Ya no adoraban a Dios, no se congregaban, ya no hubo palabra, ya no hubo oración. Yo le dije en el comienzo de la prédica, debemos aprender a imitar lo bueno de cosas buenas, de personas buenas. Pero al ver cosas malas y personas que hacen cosas malas, debemos decir, no lo haré. Se puede aprender de todo, ¿sí o no? Lo bueno o lo malo. Debemos aprender del pueblo de Dios que cuando entró a reinar Ezequías, de no ser como ellos. Nosotros estamos viendo que no se congregaban. Nosotros debemos decir, me voy a congregar. Vemos que ya no hubo palabra. Nosotros debemos decir, sí va a haber palabra. No hubo oración. Vamos a meternos en la oración, ¿sí o no, hermanos? La Biblia dice en Romanos 12, constantes en oración. Debe de ser prioridad siempre para los creyentes. Además, la iglesia de ustedes se llama casa de ¿qué? Entonces, ese debe de ser un lugar de oración. Esta iglesia debe de tener gente de oración. Nosotros debemos ser constantes de la oración. La Biblia dice, perseverad en la oración. Hechos 6:4 dice que ellos decidieron de decir, nosotros no vamos a dejar el ministerio de la palabra y la oración. Seamos gente de oración, siempre, amén. Orando no solamente que cuando le toca comer o cenar. Mi papá, que no era cristiano, oraba una vez al año. Una vez al año. Porque tenía esa tradición religiosa de no sé de dónde aprendió. Pero mi papá oraba una vez al año. Creo que era la cena de Acción de Gracias o la cena navideña. Era la única vez que yo vi a mi papá orar. Que la oración sea como respirar para usted. Que sea constante.
La Biblia dice en Salmos 55, verso 17, que la oración puede ser y debe de ser algo constante. Salmo 55 dice 17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. ¿Cuántos creen que el Dios del cielo nos oye, hermanas? Entonces nosotros debemos de ser personas de estar en constante comunicación con el Señor, ¿no? No quemaban incienso. Otro error del pueblo de Dios. Y también la Biblia dice, según de Crónicas 29, verso 7, ni sacrificaron holocausto en el santuario a Dios de Israel. Ya no hubo sacrificio a nuestro Señor. Hoy la Biblia dice que usted y yo debemos estar levantando sacrificios aceptables al Señor. En 1 de Pedro 2:5 la Biblia dice que debemos estar levantando sacrificios espirituales aceptables por Jesucristo. ¿Qué clase de sacrificios? Pues la Biblia habla acerca de el sacrificio de alabanza, ¿o no? ¿Cómo se puede aplicar eso? Entonces ya no hubo sacrificios. No estaban elevando sacrificios al Señor. ¿Cuántos creen que nosotros debemos elevar al Señor sacrificios de alabanza al Señor aquí? Entonces debemos hacer lo opuesto a lo que vemos donde ellos la regaron. Salmo 51 habla de Salmo 50, verso 14. Salmo 50, 14 dice: sacrifica a Dios alabanza. ¿Qué debemos sacrificar al Señor, hermanos? Y dice en verso 23: el que sacrifica alabanza me honrará. Nosotros siempre debemos estar elevando al Señor el sacrificio de alabanza, ¿o no, hermanos? Pero hay otro sacrificio que agrada a nuestro Señor. En Salmo 51, verso 17, véalo en la Biblia, por favor. Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. ¿Cuántos quieren elevar a Dios ese sacrificio también? No tengo el tiempo para hablar de otros sacrificios, pero hay diferentes sacrificios que la Biblia nos enseña que debemos estar elevando a Dios. Y ellos ya no elevaban sacrificios lamentablemente, pero vemos que Él quería un cambio. Él no iba a aceptar el rumbo, lo que Él podía ver del pueblo. Él quería un cambio, no solamente para Él, pero para todos. Porque vea lo que Él dijo en 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 10. Él dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Él dijo: yo he determinado. Él quería ver algo diferente. Quería frenar toda apostasía. Ya me toca ser rey. Yo quisiera, Señor, con tu gracia, marcarle diferencia. Que podamos ser un factor de cambio donde estemos. Dios puede usarnos, ¿sí o no? No estoy diciendo que tú eres el gran campeón del mundo. Estoy hablando de exponer tu vida al que es el gran campeón, para que Él te pueda usar para ser un factor de cambio. Tengo un amigo argentino, estamos comiendo juntos. Él me dijo: mi país en Argentina está pasando por cambios
que nunca en la historia de Argentina ha visto. Y mucho es debido por el nuevo presidente. Él está haciendo cambios que Argentina jamás ha visto en la historia. Y además el presidente habla abiertamente que cree en Dios y cita la Biblia. Él está haciendo un factor de cambio. Ellos están viendo cambios. Cuando yo viví en Argentina en los 90s, y mi amigo en la comida de hoy me está diciendo, no vas a creer los cambios que están pasando. Y me comentaba, esto ha cambiado, esto. Wow. Yo le dije, el presidente está haciendo un factor de cambio. Que nosotros podamos ser instrumentos de Dios para que podamos ser luz en las tinieblas. Amén, hermanos, donde estemos. Y vamos a ver el final de la prédica y ver una parte triste en la vida de este rey. Por favor, si quieren abrir sus Biblias en 2 de Crónicas y ver la parte final donde para mí es triste que él hubiera terminado su vida así. En 2 de Crónicas, capítulo 32. Y era un rey que vimos muchas cosas buenas y positivas de él. Y él era un rey que vio que Dios le prosperaba, Dios le ayudaba. Y cuando él llegó el punto de morir, en 2 Crónicas 32, verso 24, dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Dios fue misericordioso. Dios le dio 15 años más de vida. Yo no conozco a ninguna persona así. Pero Dios fue muy bueno y muy misericordioso para con él. Pero la Biblia dice, no correspondió el bien que le había sido hecho. Si Dios ha sido bueno para con usted, debemos corresponderle al Señor por su gran misericordia y bondad en nuestra vida. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos pueden testificar que el Señor ha sido bueno y misericordioso para con usted? Bueno, puede ser que usted no tenga el testimonio de él. El Señor me dio 15 años de vida. Estaba en el hospital, el doctor dice, te vas a morir en un mes. Y ahora estás vivo 15 años después. Pero quizás su testimonio sea, estaba muy enfermo, muy pocos me daban esperanza, oré y aquí estoy. O quizás estabas en tu trabajo y el jefe decía, es muy probable en el próximo año que te quedes sin trabajo. El jefe te dijo, ¿sabes qué? Hicimos una revisión, te vas a quedar. Diferentes maneras de ver la misericordia de Dios, ¿sí o no? O quizás usted diciendo, mi esposo estaba amenazando de divorciarse, quiere irse, oraba y gracias a Dios hubo un cambio de actitud en él. Hay muchas formas que Dios demuestra su bondad y misericordia, ¿verdad, hermanos? Pero el punto es, hermanos, él no correspondió a Dios por su bondad. La Biblia dice, se enalteció su corazón. ¿Por qué? Yo veo quizás varios factores. Porque él veía que Dios contestaba sus oraciones en una forma espectacular. Dios le dio 15 años de vida. También en una guerra, Dios envió un ángel para librar su pueblo. Entonces quizás él podía haber pensado, no, yo no soy cualquier cristiano. Cuando yo oro, el cielo me oye y a los otros no. Nunca debemos guardar nuestros corazones de la altivez y hasta decir altivez espiritual. ¿Cómo Dios me usa a mí en una manera que yo veo que no los otros hermanos? Cuando yo oro, cosas suceden. Tenga cuidado,
O quizás se enalteció su corazón, no simplemente por su gran milagro de recuperarse de su enfermedad, pero también porque fue un hombre muy prosperado. Ve lo que dice en verso 23 de capítulo 32. Muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy agradecido delante de todas las naciones después de esto. No, hombre, todos me traen, todos me dan lana, casas, carros. Mira, yo veo que subo una prédica mía en YouTube y hay casi 1 millón de likes. ¡Ah! Yo soy alguien, y humildemente yo creo que ando bien picudo. Todos me invitan, tengo tantas invitaciones, yo no sé qué hacer. Tengamos cuidado, hermanos. A veces pasamos la prueba de la adversidad, pero no pasamos la prueba de la prosperidad. Hay cristianos que no saben lidiar con prosperidad económica, material y prosperidad espiritual. En serio. Pero él pasó la prueba de adversidad, porque en su crisis oró a Dios y tenía humildad, porque la Biblia dice que él oraba con fe, oraba con fervor: ten misericordia de mí. O quizás también se enalteció su corazón porque recibía cartas del rey de Babilonia. Y Babilonia era una nación de poder e influencia. Y cuando llegaron los de Babilonia, y termino la prédica con esto, por favor, Isaías 39, verso 2. En fin, el rey Ezequías la regó. Sin embargo, tuvo muchas cosas buenas. Tuvo buen comienzo. Hay personas a veces que tienen buen comienzo, pero su final no es bueno. Seamos constantes y fieles hasta el fin. Isaías 39, verso 1 y 2. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro: plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, en todos sus dominios, que Ezequías no le mostrase. Cuidado de no ser fanfarrones nosotros. ¿Qué necesidad tenía él? Que Babilonia, nación pagana, envía mensajeros y dicen: oh, rey, nos enteramos que tu Dios te sanó, cuéntenos. Pero en vez de quizás tomar la oportunidad, hablarle de su maravilloso Dios y hablarle de la grandeza de Él y recibirlos quizás con humildad, Dios le había prosperado. Mira, te voy a contar después la historia, pero tienes que ver, te voy a dar un tour de todo lo que tengo para que se queden asombrados, para que vean que el clase de rey que soy. Sobre todas las cosas debemos guardar nuestro corazón, hermanos. Si Dios lo prospera, qué bueno. Guardemos nuestro corazón. Hay un hermano en la primera iglesia donde yo pastoreé en Chiapas, no era de casa de oración. Y cuando yo entré a pastorear esta iglesia, yo pensaba que era el edificio, era del movimiento. Pero me dijeron: este edificio nos presta un hombre de negocios. Entonces yo quería conocerlo. Entonces yo lo cité y tuve una cita con él y dije: me dijeron que usted es el dueño de ese edificio. Muchas gracias. ¿Y cuánto es la renta?
y me dice, no, yo no quiero rentar porque eso es para Dios. Y yo le decía, no, debemos darle algo. Y siempre le buscaba, diciendo, ¿puedo darle algo? Él decía, no. Yo me enteré, pero no por él, pero me he enterado, tan próspero es ese hombre, las cosas que tiene, no sé, una lista de cosas. De repente alguien me dijo, yo creo que ese es de fulano de tal. No, ese no es el cuarto, todo el edificio es de él. Y me entero de su generosidad. Hay otra iglesia en la ciudad de Tuxtla donde también él les da para hacer reuniones, pero tiene un corazón humilde. Él vino a la congregación un día. Él llegó como X, se sentó atrás. No decía, yo soy el dueño de este lugar, yo tengo que sentarme aquí. Y más vale que me presentes, nada que ver. Ahí tranquilo, ahí atrás. Y si nadie sabía quién era él, muchos quizás ni siquiera le saludaban. Que el Señor nos dé corazones humildes. Amén, hermanos. Que el Señor en su voluntad nos diera prosperidad en el área que sea. Que podamos tener humildad y ser sencillos. Y siempre, y no dejar que nos afecte. Porque hay personas a veces que prosperan y la prosperidad los transforma para el mal. Espero que hayamos aprendido de rey Ezequías. Oremos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra aquí. Gracias por lo bueno que hemos visto en la vida de Ezequías. Guarda nuestra vida, Señor, de lo malo que hemos visto. Que cuando tú, Señor, derramas tu bondad, y siempre lo haces, cuando vemos tu misericordia hacia nosotros, cuando tú permites que podamos prosperarnos, Señor, guárdanos, Señor, de la altivez. Que no seamos fanfarrones, oh Dios, que cuando tú nos uses, que cuando tú nos prosperes, cuando nos bendices, Señor, que siempre podamos corresponderte a ti el bien que nos haces. Ayúdanos, Señor. Oro por esta iglesia, Señor, que en esta iglesia que siempre se congregan, que siempre haya lámpara, que siempre haya incienso, que siempre eleven sacrificios a tu trono, oh Dios. Gracias, Padre. Ayúdanos a imitar lo bueno y no hacer lo malo de lo que aprendimos hoy. Te damos gracias a ti, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Sean bendecidos.